más x, z menos x, para reconocerlo, ¿no? X más z y x menos z. Ustedes cuando han copiado también la categoría. Se ha copiado la categoría, ¿no? Yo no le he copiado, o sea, voy a buscar aquí la categoría, se busca, aquí es LZ, lo ubico acá, LZ, aquí está. Está, y de aquí lo copiamos algo así. No, LZ, aquí está, menos LX, y aquí está LX más, y LX menos. Así aparece en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Aquí, bueno, no aparece lo de acá, sino lo que... ¿no? Ahora miren, aquí, ahora sí se puede editar, miren, aparece ya de color negro, significa que puedo editar. Entonces aquí, esto está así en este orden. 1 corresponde al último techo, 2 al techo que le sigue hacia abajo. Entonces, aquí ¿cuánto debería ser magnitud? 5.85, digitamos 5.85. Y en el primer techo 407. Luego nos vamos, ustedes podrían hacer esto, seleccionar esto de acá, sí, las dos celdas, le ponen control C y luego se van a la siguiente y le ponen control V, porque es igual, ¿ya? Yo no puedo colocar así porque simplemente no me da la opción. Entonces yo voy a copiar acá 585 y 407. El siguiente 585, no se corre, 585 y 407. Y el siguiente 585 y 407. 585 y 407. No creo que hay más, ahí se acabó. Ahora, lo de acá hay que borrarlo, ¿no? Porque si no, cuando el programa se ejecute va a encontrar dos cargas con el mismo código y lo va a sumar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo borramos? Miren, nos ubicamos en cada línea, o el término en término. Esto debe quedar así, ¿no? Lo van copiando, queda 585, 407, 585, 407, 585, 407. Así debe quedar, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué el programa da otros valores? Le explicaba porque la fuerza sísmica que calculan en este programa es tomando como referencia el código americano, ¿no? El código de enlace. Este es para nosotros, que es otra manera de calcular la fuerza sísmica, ¿no? ¿Se logró entonces acá? Ahora vamos a borrar estas líneas de acá porque si no se van a sumar con las líneas de arriba porque tienen los mismos códigos. Entonces vamos así, en cada línea, botón derecho, clear, botón derecho, clear, botón derecho, tienen que seleccionar la línea, ubicarse con el cursor y va a borrar. Como que esto es la parte más tediosa en el programa porque hay que estar haciendo estos cálculos, borrando, limpiando, y como que a veces eso a muchos no nos agrada, ¿no? Hay que pensarlo así, peor es hacerlo a mano todo, ¿no? Más laborioso. Bien, entonces quedó así, ¿no? A ver, ¿sí lograron todo? ¿Ah? No se puede.
que debería ser, ¿no? Pero no se puede. O sea, hay cositas, seguramente son limitaciones también de los comandos de edición que ellos tienen, no se puede, ¿no? Pero debería seleccionarse así como en el Excel varias líneas y borrarlo, ¿no? Al menos no me he percatado, ¿no? A ver, si seleccionamos todo así, botón derecho, no hay. ¿Quedó así? Ingeniero, ¿llegó acá? ¿Le falta? No, borraste. Ya lo borró, pero los de arriba no lo haya borrado, ¿eh? No. Los de abajo nomás, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó? Bacán. Entonces, miren, si por X motivo, porque esto no es que X motivo, sino que el diseño es un proceso de ensayo y error, o sea, uno va probando y luego hay que agregar, quitar. Si le quitamos o agregamos muros, eso significa que se va a incrementar el peso, ¿no es cierto? Entonces, si hago una edición de esas que involucra la variación del centro de masas, del peso, hago la modificación, me voy acá a insertar fuerza sísmica, recalcula los pesos, recalculo mis fuerzas inerciales, le pongo insertar a partir de la línea 20, el programa borra la información que está arriba y hay que volver a hacer lo que hace rato hemos hecho, ¿no? Copiar de la línea 22 hacia arriba. ¿Estamos? Eso es lo que hay que hacer permanentemente. Ahora miren, estos nudos los ha generado el programa, la cruz de San Andrés y el centro de masas y estos puntos que representan la ubicación de las excentricidades accidentales, que si queremos visualizar la fuerza sísmica nos vamos acá y aquí ¿qué escogemos? Sismo, y ahí van a aparecer, ¿no? Ahí está, ¿estamos? Bueno, entonces ya hemos calculado la fuerza sísmica. Es la más larguita tal vez, ¿no? Y que nos implica, insisto, en todo un proceso de ir borrando, alterando, incrementando, es decir, hasta que pase por rigidez lateral, y ahí recién se detiene el proceso, en el sentido de ir haciendo las modificaciones. ¿Ah? Dígame. En otro sentido. Ya, entonces, ya, pero está bien, pues, o sea, le va a aparecer así porque son cuatro sismos, son así, bien, luego escoge el otro. Aquí, miren, dice la fuerza sísmica paralela al eje Z, con excentricidad en X positiva, y luego va al otro, miren, son 4 sismos, ¿sí? Y luego cuando el sismo viene en la dirección X, ahí está, ¿sí? Con excentricidad positiva y negativa. A ver, teóricamente la fuerza sísmica debería estar aplicada en el centro de masa, ¿no es cierto? Pero para que esté en el centro de masa la estructura tendría que ser totalmente perfecta, la masa debería estar uniformemente distribuida en toda la superficie, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces la masa o la carga viva puede estar más concentrada por este lado, que hace que el centro de masas tire a este lado de acá, ¿no? Entonces, para tener en cuenta que hay una pequeña incertidumbre con respecto al centro de masas, es que se consideran 2 ubicaciones alternativas. Oye, puede correrse a acá o puede correrse para acá, ¿no? O puede correrse hacia acá o hacia acá, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahora? Ya está todo, miren. Ahora, lo único que nos faltaría es pedirle al programa que nos ayude a calcular la carga muerta
carga viva en cada uno de los muros y en cada entrepiso. Ahí en las diapositivas hay una partecita donde se hace la verificación del desplazamiento relativo de entrepiso. Es muy fácil, ¿no? Hay que seleccionar algunos nudos de control y el programa automáticamente calcula ahí la deriva de entrepiso en cada dirección. Entonces miren, habría que hacer ese cálculo, ¿no? El control de la, a ver, aquí ya faltaría 7, le voy a poner aquí, control de desplazamientos, falta esto, ¿ya? Lo vamos a sacar pendiente. Y luego 8 viene el análisis estructural. Pasó por acá, ya no necesito editar mi estructura, paso al análisis estructural. Necesito calcular cuánto vale el PD, el PL, el BE y el M sub E. Recuerden que estos corresponden a la condición R igual a 6, es decir, sismo moderado. El cortante y el momento considerando que la estructura está incursionando en el rango lineal, en el rango elástico. Eso es lo que necesitamos para cada muro y en cada entrepiso. Para solicitar esa información, miren, vamos acá a combinaciones de carga. Voy a ponerle aquí un marcador. Esto ya fue como dicen los jóvenes, ya no me sirve de nada, ya pasó, ya calculé la fuerza sísmica y este marcador es para indicar que aquí se inicia una nueva etapa. Voy a borrar esto porque usted no aparece. Ahí está. Y aquí le voy a poner así, permanente, permanente y viva. Permanente, su categoría es DL y viva es LL, y le voy a decir que me calcule el 100%, es decir, que lo que calcule de DL lo multiplique por 1 y de LL por 1. Y si quieren aquí mismo, miren, voy a poner otro marcador y hagan lo siguiente ustedes, ¿ya? A ver, tengo le he puesto así, ¿ya? Escojan el Basic Load Case, seleccionen, se pueden aperturar varias hojas de cálculo de manera simultánea. A ver, por favor, seleccionen así las combinaciones. ¿Bien? Bien. ¿Sí? ¿Se pudo? Ahora, ustedes se acuerdan, aquí han copiado, pongan así, copien esto, solamente esa columna, vienen así, control C, y lo ponen acá y le ponen control V. Lo que va a suceder es que se van a copiar 3 líneas, 4, ¿no? ¿Se copiaron las 4? Aquí es Z más X, Z menos X, X más Z y X menos Z. ¿Se logró copiar? Bien. Ahora cojan esto acá así, y con control C y vienen acá y lo ubican sobre esta columna, le ponen control V y se va a colocar o se va a copiar estos códigos. Es decir, al final van a tener esto. Así va a quedar. Entonces ustedes están copiando de esta hoja a esta otra hoja para evitar ir buscando cosita por cosita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se logró copiar, no?
y a todo le ponen 1. Es decir, oye, en esta franja voy a calcular la solicitación producida por la carga permanente y con esta franja lo que corresponde al signo. ¿Se entiende eso? Y el signo se calcula el 100%, ¿no? Esto ustedes lo pueden ampliar para que vean los códigos. Ahí queda. Entonces, primero comencemos con la carga permanente y la carga viva. Esto es por ejemplo el checklist, ¿no? Para que el programa calcule de manera simultánea esas dos combinaciones de carga. Primero, estamos acá, ¿no? Miren, aquí cada quien tiene su manera particular de trabajar, ¿no? Ya en el tiempo yo he ido ordenando esto así, digo, mira, primero calculo mi peso, luego paso a otra cosa, voy a calcular solo lo que corresponde a las cargas de gravedad y luego lo que corresponde al signo. Y una vez que pasa esto, paso al siguiente nivel, defino mis combinaciones de carga para hacer el diseño en concreto armado, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y en acero, en madera, y saben un montón de combinaciones. Bueno, entonces aquí solamente necesitamos esto, no necesitamos más. Permanente y vivo. Cierro. Aquí hay una opción que dice Solve en el menú principal, y en las herramientas del programa aparece aquí un icono con el símbolo igual, o sea, me da la respuesta, ¿no? Con cualquiera de ellos. Selecciono el Solve y me sale este cuadro de diálogo, y el programa me pregunta, ¿cómo quieres que resuelva? Oye, ¿quieres que resuelva solo la combinación 1? ¿O combinación por combinación? Podría ser, ¿no? Digo, mira, quiero que resuelva solo la combinación 3, que corresponde a ¿qué? A carga perma, digámosle así, ¿no es cierto?, para que sea más fácil, y le pongo resolver o solver, y el programa comienza. Ya está. Miren que cuando se resuelve, a los muros en su borde inferior les da la condición de bordes articulados. ¿Se acuerdan que les comenté eso, no? Ya está. Y esa es la condición con la que deberíamos modelar los muros de albañilería. Ya está. Ya se acabó el asunto. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Visualizar la carga axial en cada muro, y piso por piso. A ver, ¿qué tal si comenzamos con el murito de acá? Lo que hagamos en este muro va a ser igualito en el resto de muros, ¿eh? Entonces, vamos acá, si miren, XZ, ocultamos todo y seleccionamos solo ese murito. Ahí está. ¿Se acuerdan de esa cosita que les decía en planta? Seleccionamos un eje estructural, un muro, una porción de la estructura que queremos visualizar. ¿Estamos? ¿Se logró? Corrió el programa, no tuvieron dificultad, ¿no es cierto? No importa que haya sabido cualquier cosa, pero que corra. Ya luego en el tiempo se irá mejorando el modelo. Le ponemos el candadito para cerciorarme que no tome el programa por error las fuerzas de otros muros, ¿ya? Miren que aquí estoy diciendo que el muro está conformado por el ladrillo más las columnas. Ese es el muro, las columnas ahí están de adorno, ¿ah? Es parte del muro. Entonces le ponemos el candadito para que solamente tengamos el muro en cuestión y no tenga ningún error. El otro paso es visualizar el muro en verdadera magnitud. ¿Se acuerdan ese término, verdadera magnitud? Ya se habrán olvidado, en geometría descriptiva nos enseñan eso, ¿no? Es decir, para mirarlo en verdadera magnitud tendría que verlo en el plano X, Y. Pongo X, Y. Y ahí está en verdadera magnitud. Cuando el programa se ejecuta,
aquí en la barra de selección aparecen otras barritas, ¿no? Otros barras, no otros iconos, disculpen mi poco manejo de la parte del uso de los programas, ¿no? Aparecen otros botoncitos, otros iconos, y aquí aparece abajo el símbolo de sumatoria. Cuando nos enseñaron estática, por ejemplo, nos dijeron esto: por esa sección pasa una línea de corte y te quedas con la porción izquierda o con la porción de la derecha, ¿no? Pero eso es para calcular las fuerzas internas en esta sección. Lo mismo sucede con los elementos planos. Esto es, miren, en el nivel de acá. Entonces agarro y escojo este símbolo de sumatoria y aparece este serruchito, que sería lo que nos enseñó en la estática, para cortar, ¿no? Y defino cuál es la sección en la que quiero que me calcule las fuerzas internas. Miren, digo aquí, acá, ¿sí? Y luego aquí, es decir, en ese nivel, y me va a calcular todo lo que quede encima. Y ahí está, a ustedes les aparece un dibujito aquí diferente al que tengo, ¿sí? Pero la interpretación es la misma. Cuando dibujo la línea de corte, cuando he dibujado la línea de corte, hacemos esto, miren, A, B, y por acá un puntito adicional para definir el plano en totalidad. Entonces, AB define el eje local 1. ¿Estamos? El eje 3 está apuntando hacia nosotros, eso siempre va a ocurrir, perpendicular al plano de la pantalla, y el eje 2 hacia, ese sería el PD2, 469 toneladas. El F3 es la fuerza que viene en esta dirección, sería lo que se llama el cortante transversal, pero recuerden que ese no nos interesa, solo nos interesan las fuerzas que sean en el plano de él. M1 es un momento en la dirección transversal del muro, no nos interesa. M2 sería el momento de torsión, y M3 es el momento que se da en el plano del muro, ese nos interesa. Entonces, a ver, F1, el cortante, B1, es una fuerza que no tiene interés en el desarrollo, esto es F1. Esto no me interesa para carga móvil. Y M3, que sería el MD2, es chiquitito, ¿no? Menos 1,71, y ahí tampoco ni me interesa el signo, 1,71. Es decir, si miro el murito acá, tendría lo siguiente: aquí una carga axial de 469 toneladas, un cortante en ese nivel de 0.034 y un momento que por ahora no me interesa el sentido, que es de 1.71. ¿Sí? Bien, o sea, esas son las fuerzas, dígame. Sí, sale diferente. Sí, pero sí, o sea, no se preocupe, sigue siendo este F1, F2 y M3 los que nos interesan. El F1 sale diferente, pero como dice que no interesa, ¿sí? Ahora, los resultados probablemente van a diferenciarse un poquito, ¿no? Porque tal vez hay algún dato diferente, usted ingresó, no sé, ¿no? ¿Sí está bien? Bien. Bien, ¿estamos? Ahora, eso sería en ese nivel. Y si queremos las fuerzas en el nivel, en la base del muro, entonces digo serruchito y acá. Y ahí está, ¿no? En ese nivel, ¿qué me interesa? F2, 8,62, acá, 8.62. El cortante F1, no me interesa el cortante producido por la carga de gravedad, ¿no? Me interesa el cortante producido por el sismo, porque ese es el que va a dominar.
0.05. Y el momento, tampoco me interesa el momento producido por carga de gravedad, porque es muy pequeñito. Entonces esas son las fuerzas que están actuando en cada entrepiso. No se olviden, necesitamos el F1, el F2 y el M3, cortante, axial y momento. El resto son historias. De las cargas permanentes, ¿qué me interesa? Solamente los axiales, dicen los españoles, los axiales. No nos interesa el cortante ni el momento. ¿Estamos? Entonces, aquí solamente debió ser 469 y 862. El resto no nos interesa, ¿no? Bien. Seleccionemos otro muro. ¿Qué tal si visualizamos de este muro de acá, el más largo? Y le ponemos acá ISO. ¿Cuál es el truco? Oye, mira, lo que pasa es que las fuerzas internas el programa las integra, las suma, pero tomando en cuenta todo lo que está visible, ¿me entienden? Si tengo otra cosita que está visible, también lo suma. Entonces yo quiero solo este muro. ¿Y el muro incluye qué? El muro incluye las columnas, las vigas, todo lo que esté en ese muro. Le pongo el candadito, ¿para qué? Para que evitemos que el programa además sume las fuerzas internas de otros elementos estructurales. Solo quiero de ese. Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? Mirarlo en verdadera magnitud. Para mirarlo en verdadera magnitud, ¿en qué plano debería haber? Y, Z, ¿no? Ahí está. Y comenzamos del último al primero para ver las fuerzas en este nivel. El botoncito A, B y por acá C. ¿Cuánto vale el axial? 11.73. Nada más, no me interesa más, ¿ah? A ver, ¿ustedes tienen un Excel abierto por ahí? ¿Un Excel? ¿Tienen un Excel? Abra un Excel. Y nos interesa en valor absoluto todas las fuerzas allá. Por lo tanto, los sentidos, no. Sé que este tiene que ser de compresión, ¿no? O sea, sería una salvajada decir que la carga permanente en el muro genera fuerza de tracción. Eso sería así un dolor de cabeza, ¿no? Abrieron el Excel. Entonces miren aquí, doble clic, control C y luego vayan al Excel y pongan por acá control V. Aquí sí lo copió, miren, pensaba que iba a tener la restricción. ¿Y por qué necesito hacer esa gestión? Miren, esta hojita, que es una hojita muy pobre en cuanto a nivel de cálculo, es la que vamos a implementar en el diseño del muro. ¿Y qué necesitamos? Miren, ¿qué necesito? Miren, para cada entrepiso, ¿cuánto vale la carga axial en el muro? PD y PL. Entonces, de frente lo pongo acá, ¿no? Control 1. ¿Se dan cuenta? Ya no estoy digitando, copiando, de frente nada más. De cada murito y en cada entrepiso voy haciendo ese traslado de información. ¿Ya? A ver, vamos en el primer entrepiso. Aquí, acá y acá. Bien, entonces, ¿cuánto es el axial en el primer piso? 23 toneladas. ¿Por cargas de gravedad me interesa el cortante y el momento? No, porque no forma parte del proceso de diseño. El momento, y el momento sobre todo producido por las cargas de gravedad, se desprecia y tiene un sustento, eso, ¿no? Que luego les podría tratar de explicar. Es decir, no debe haber momento. El programa bota momento, ¿por qué? Porque simplemente hay continuidad entre los elementos estructurales y por ahí aparece Bueno, entonces, ahora,
voy solve, ¿y qué escojo ahora? Viva, ¿no? Y hago el mismo requerimiento. La vive en este nivel, ¿cuánto sale? Poquitito, ¿no? .60 y pico, ¿no? En este nivel de acá, ahí parece que hice un error. Y ahí sale 4.44 toneladas, se va sumando. Arriba parece que hice un error, de muy poquitito sale. .66 dice. ¿Sí? ¿A ustedes cuánto les sale? .66.8. Sí. Podría haber ahí un pequeño error, ¿no? Porque esto sería la mitad. Le hemos puesto bien las combinaciones, ¿sabes? La particular case está bien, es 370 kilos metros cuadrados. Sí, es que arriba es chiquitito, pues, ¿no? 100 kilos metros cuadrados, ¿no? A ver, si hacemos el cálculo, a ver, 100, todo esto vale ¿cuánto? Vale 3 metros 80, ¿no? Entonces sería por la mitad, 100 por 1, 40, ¿no? Y eso multiplicado por la longitud, que es 580, ahí está, pues, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ahora ya tenemos carga muerta y carga viva. ¿Qué nos faltaría calcular? El BE y el ME. Pero aquí sí, y aquí sí conviene nuevamente recordar lo que en la mañana hemos dicho. El muro solo tiene resistencia y rigidez frente a la acción de las fuerzas que actúan en su plano. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, cuando el sismo viene en esta dirección, en la dirección Z, en esta dirección, ¿qué muros van a trabajar? El muro de acá y el muro de acá. ¿Estos muros de acá trabajan? No trabajan, ¿no es cierto? Entonces, cuando el sismo viene en esta dirección, solo debo centrarme en calcular las fuerzas internas de los muros que son paralelos a la acción del sismo, tanto con excentricidad positiva como excentricidad negativa. Es decir, aquí voy a dibujar o voy a visualizar en pantalla el sismo a lo largo del eje Z. Entonces, primero, para cada muro, cuando el sismo viene en esta dirección, primero vamos a calcular las fuerzas internas con excentricidad positiva. Vamos a tener ahí un juego de valores de V, E y ME. Luego volvemos a calcular el sismo, pero entrando con excentricidad negativa. Y de esas dos hay que considerar siempre la que resulte siendo la más desfavorable. Sí, entonces para cada muro vamos a tener dos juegos de valores de BE y M sub E. El diseño debe hacerse para esos dos pares de valores, ¿ya? Luego ahí seguramente en el proceso iremos decantando, iremos diciendo, oye, este no me conviene, este sí. Va a depender mucho de la magnitud de las fuerzas internas, ¿ya? Entonces miren, vamos a extraer la información en este muro de acá. Bien. ¿Y cuándo va a trabajar este muro? Cuando el sismo es paralelo al eje Z. Entonces pongo acá solve con excentricidad positiva primero, ¿no es cierto? Le pongo así. Corro el programa, oculto en verdadera magnitud y comienzo a extraer la información. ¿Qué me interesa ahora? Solo BE y M sub E. Y ya no me interesan los sentidos de las fuerzas internas, eso también tiene que quedar pendiente.
Miren, el cortante sería de 2,58 y el momento de 4,63 en valor absoluto. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, si queremos en el primer entrepiso, acá, ¿cuánto sale BE? El cortante se incrementó y el momento se dispara a 13 y algo. ¿Sí? Bien. Entonces, miren, cuando entra el sismo, solo me interesa el cortante y el momento. El resto de fuerzas no me interesa. A ver, voy a volver a hacer todo de nuevo para que no se pierda. ¿Ya? ¿Qué es lo que queremos? Ya tengo mi modelo, bacán. Ahora lo que necesito es definir la carga axial en cada muro y en cada entrepiso que genera la carga permanente y la carga viva. Y también necesito conocer el cortante y el momento que introduce el sismo bajo la acción del sismo moderado. ¿Sí? Ya lo tengo. Entonces digo, muy bien, ya definí mis combinaciones. Esto sí lo han definido, ¿no? Lo de acá. Y comienzo a correr combinación por combinación. Primero la carga permanente. Solve. Aquí hay varias opciones. Y voy uno por uno para que no se me complique el asunto. Y digo, solo permanente. Solve. Ahora comienzo a escoger muro por muro. Voy a tomar este muro de acá. ¿Ah? Lo pongo en planta, todo en planta, en planta, luego oculto todo, selecciono el muro que quiero visualizar. Cuando digo muro, significa que también debo incluir las columnas. Que si este muro tuviese aquí una columna interior, bueno, el muro es de aquí hasta acá, incluye las columnas extremas y también la columna interior. ¿Se entiende? Es todo el muro, con todos sus paños. ¿Qué es lo que debo hacer aquí para evitarme que el programa calcule o le agregue más fuerzas internas a este muro? Le pongo el candadito. El paso siguiente es mirarlo en verdadera magnitud, es decir, en X, Y. Me acuerdo de mi curso de estática, voy a calcular las fuerzas internas por sección. La sección en la base de cada entrepiso, acá y acá. Y como es carga de gravedad, solo me interesa el F2 y nada más, ¿no es cierto? Solo el F2. Y notarán que este muro tiene una carga axial de 7,78 toneladas en ese nivel. Luego en el siguiente nivel, acá, aquí, acá y acá, 14,22 toneladas. No me interesa el cortante y el momento. ¿Acá? ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito más? Ya tengo la carga permanente. Eso lo debo hacer con todos los muros, ¿no? A ver, ¿qué otro murito puedo seleccionar? No sé. A ver, si selecciono todo, ahí voy a calcular el peso total, ¿no? De todos. Ahí están seleccionados todos. Entonces, aquí si le doy la sumatoria abajo, estoy calculando el peso total de la edificación, ¿no? Porque estoy incluyendo todos los elementos estructurales, 55 toneladas. Que a veces, por ejemplo, cuando se hacen diseños un poco más sofisticados, digo, mira, a ver, ahí está mi murito en verdadera magnitud y mis fuerzas internas no las quiero en este nivel, sino en este nivel de acá. Entonces voy acá así, por acá debe aparecer ahí, acá y acá. ¿Ven? O
Esto ya requiere mayor entrenamiento, o lo voy calculando aquí en diagonal. Entonces, estoy calculando las fuerzas internas solo de este triángulo y que actúan en este plano que está, digamos, conteniendo a la diagonal que estoy marcando con el cursor, ¿eh? Pero eso ya son cosas más de avanzada, ¿no? Lo que nos interesa es en la base de cada uno de los entrepisos, acá, acá. Bien, luego ejecuto la carga viva, digo solve, carga viva. Y lo mismo hago con cada uno de los muros, calculo su carga axial debido a carga viva en cada uno de los entrepisos. Y así vamos avanzando, muro por muro. Lo que hay que tener aquí es bastante paciencia nomás, ¿no? Porque si tienen un edificio de varios niveles y con una gran cantidad de muros, hay que ordenar, marcar los muros X1, X2, X3, X4, X5 y bla, 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 ¿no? La parte tediosa es esta, ¿no? Calcular las fuerzas de diseño, porque el diseño propiamente dicho es en realidad una cuestión muy primariosa, muy elemental. Bien, ahora digo sismo. Mira, y el sismo sí tiene su pequeña particularidad. Quiero calcular las fuerzas internas en este muro de acá, el que estoy marcando. Entonces, ¿qué sismo debo considerar? Paralelo al eje X, ¿no? Porque cuando el sismo actúa en esta dirección, ¿trabaja este muro? No. Entonces digo, muy bien, oye, mira, en este muro solo en X, acá, y con excentricidad positiva, ejecuto el programa. Luego voy acá, le pongo en planta, selecciono el muro en cuestión, y luego le digo candadito para no equivocarme y comienzo a extraer nivel por nivel. Y aquí tengo, ¿qué me interesa? F1 y M3, no me interesa otro, y el valor absoluto. Voy acá así, hasta aquí en este nivel. ¿Qué nos interesa? F1 y M3. Ahora hago otro cálculo, le digo, mira, ahora calcúlame, pero considerando ya la excentricidad negativa. Y voy a ver así, acá, y comienzo a extraer nivel por nivel. Cortante, momento. De esas dos condiciones hay que seleccionar siempre lo que resulte siendo lo más desfavorable. Entonces, esa es la chamba que tenemos a nivel del análisis estructural. Es la parte más laboriosa de todo el proceso. Queda pendiente aquí el control de los desplazamientos. No lo estoy haciendo porque ya el tiempo nos va quedando corto. Si pueden, graben. En mi caso ya no puedo grabar porque la versión demo tiene sus restricciones. Graba solo estructuras que tengan una pequeña cantidad de elementos, no más de 40 nudos y no más de 40 barras. Aquí probablemente hay un número excesivo de nudos, aunque no, a ver, vamos a ver. Creo que sí se puede grabar. No se puede. Claro, o sea, tengo probablemente, a ver, aquí está, dice que debo tener máximo 40 nudos, 40 barras, entonces tengo más de 40 nudos. Listo, entonces ya tenemos la parte del análisis estructural. Ahora vamos a volver al curso ya que tiene que ver con la partecita del diseño. Miren, al final habría que rellenar estas tablitas
¿Se dan cuenta? Y aquí está solamente considerado un sismo, parte del otro sismo con la otra excentricidad. Hay que analizar ambas situaciones y de ambas escoger la que resulte siendo la más desfavorable. Vamos a ver. Lo que les voy a mostrar aquí, estas diapositivas, están basadas en algo de la norma técnica de 070 y además he tomado como referencia a algunas publicaciones mexicanas. Los mexicanos tienen una manera similar de hacer el diseño de edificaciones de albañilería que la nuestra, ¿no? Y eso tiene que ver con la estructuración, el desempeño estructural de la edificación. Depende, miren, de las edificaciones de albañilería, dependen de un buen proyecto arquitectónico. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a decir albañilería y en una dirección y pórticos o muros de concreto en otra dirección. Ese es el peor error que podemos cometer. La estructura debe ser, o el sistema estructural debe ser el mismo en ambas direcciones. ¿Estamos? Entonces, para que la construcción sea barata, la construcción de albañilería, se requiere que en ambas direcciones principales exista gran cantidad de muros y que estos se proyecten desde la base hasta el último nivel. Entonces, la solución arquitectónica debe prever el uso de la albañilería, no debe forzarse tal y cual se hace ahora en la actualidad. Esto influye bastante, y está aquí primero porque es más importante dentro de todo el resto. O sea, una edificación de albañilería con una buena distribución de muros, una buena cantidad de muros, no se va a caer nunca, a pesar que esté mal diseñada, ¿entienden? Y eso lo va a definir el arquitecto, ¿entienden? El diseño estructural está también en un segundo lugar, es importante, claro, o sea, vamos a verificar aquí la capacidad de carga, un buen detallado. Aquí, por ejemplo, tiene que ver mucho el concepto de que la construcción de albañilería es minimalista. Vamos a tener columnas muy delgaditas, vigas soleras muy delgaditas, y que luego ya cuando se comiencen a construir, como que va a haber un montón de problemas, ¿no? O sea, de recubrimientos, los fierros no van a anclarse de manera adecuada. Y la calidad constructiva, que les decía, va a afectar las propiedades mecánicas del material, ¿no? Una buena mano de obra, buen producto, buena albañilería, una mala mano de obra, simplemente queda mal el resultado. Aquí, bueno, se han resaltado algunas deficiencias del proyecto a nivel arquitectónico. Poca densidad de muros, lo que nos lleva a tener estas soluciones que son inapropiadas, ¿no? O sea, todos, absolutamente casi todas nuestras viviendas son así, ¿no? En una dirección una gran cantidad de muros y en la otra dirección poca cantidad de muros. Eso es pésimo. Tiene que haber buena cantidad de muros en ambas direcciones. Luego, la arquitectura a veces genera la segmentación de los muros. Luego les voy a indicar por abajo hay unas diapositivas. Los muros se van desalineando en la dirección vertical, van desfasándose. Eso no funciona. Para que funcione, los muros tienen que ser continuos desde el primer al último nivel y sin sufrir ningún tipo de desfase en elevación ni cambio de sección transversal. Eso tiene que ver con el punto 4. Tiene que ver, digamos, edificaciones tienen que ser simétricas, y con los vanos en elevación de preferencia continuos. Hay que evitar las falsas simetrías y los conceptos de los entrepisos largos. Esto tiene que ver con la poca cantidad de muros en una dirección, ¿no? Creo que, bueno, si hay mucha cantidad de muros en una dirección,
entonces la demanda en cada muro decrece. Si hay poca cantidad de muros, la demanda en el muro se incrementa. Es decir, si en una dirección hay pocos muros, el cortante y el momento introducido por el sismo será grande. Pero si hay una gran cantidad de muros, el cortante y el momento en ese muro será más chiquitito en comparación con la otra solución, ¿no? Sugieren que tengamos una densidad mínima de 0.12 metros cuadrados por cada tonelada de peso de la construcción. Lo otro que les decía tenía que ver con la segmentación de los muros. Miren, lo de arriba es el planteamiento típico de un arquitecto, es un eje estructural, ¿no? Entonces aquí el arquitecto tiene que generar sus vanos de puertas o ventanas, y miren cómo ha hecho aquí, lo coloca al centro, aquí al centro y así sucesivamente. Eso genera la segmentación del muro. Una solución más adecuada sería este pedacito de muro, pegarlo de acá y aquí que quede el vano, o que es acá, agarra y ponlo acá. Entonces el muro crece de longitud y eso es bueno. Entonces a eso se refiere con la segmentación de muros. Hay que conversar con el arquitecto y darle algunas propuestas con respecto a la ubicación de los vanos de puertas y ventanas, ¿no? La idea es obtener los muros de mayor longitud posible. Bueno, ¿qué otra cosa más? La falta de continuidad de los muros en la vertical. Eso no debe ocurrir, los muros deben ser continuos de primer al último piso. La discontinuidad en elevación, un corte de un edificio, miren cómo los muros están dispuestos sin continuidad en vertical, ¿no? Eso no es apropiado, o sea, durante un evento sísmico se van a presentar concentraciones de esfuerzos en aquellas partes de la construcción donde se presentan los cambios bruscos de rigidez. Es decir, por ejemplo, acá se podrían presentar cambios o concentración de esfuerzos que son difíciles de cuantificar durante el análisis estructural, ¿no? Las falsas simetrías. La estructura tiene que ser lo más simétrica posible. Aquí la falsa simetría podría verse así. A ver, todos sabemos que el concreto o un muro de concreto tiene mucho mayor rigidez que un muro de albañilería de la misma longitud, ¿no? Entonces a veces por cuestiones arquitectónicas en este lado, por ejemplo, podría colocar un muro de concreto de una longitud pequeñita, ¿no? Y digo, en el otro lado, para lograr ese criterio de igualdad de rigidez, la simetría, coloco un muro de albañilería de mayor longitud. Entonces aquí tengo un muro de albañilería que, entre comillas, tiene una rigidez similar a un muro de concreto que tiene una longitud más pequeña. Eso no es prudente, porque cuando venga el sismo, el material que va a sufrir daño va a ser el más frágil, la albañilería. El concreto es un material más dúctil, sufre menor daño, ¿no? Entonces, digamos, que el daño se presente primero en este muro, eso va a generar una modificación de su rigidez, va a afectar la rigidez del muro y luego va a afectar la ubicación del centro de rigideces y luego se van a presentar efectos de torsión que conllevan a incrementos de fuerzas en los diferentes elementos verticales, ¿no? Igual la falsa simetría, la idea es igual. Yo creo que esto ya lo paso así porque tiene mucha importancia. Los entrepisos blandos, mucha rigidez del segundo piso hacia arriba y hacia abajo simplemente las columnas son muy delgaditas. Ingeniero, si ahí abajo se pone mayor área en columnas, ¿resiste? No, por más que quiera, no se puede. O sea, cuando hay así, estos son cambios bruscos de rigidez, ¿no es cierto?
Entonces usted puede hacer aquí un análisis el más refinado que quiera y simplemente va a obtener fuerzas de diseño, ¿no? Sí, obtiene fuerzas de diseño, pero en la realidad las fuerzas de diseño que se van a presentar son mucho mayores. Entonces, por más esfuerzo que se haga a nivel del... Y si se combina con placas ahí. Puede ser, ¿no? Puede ser que aquí en el primer piso se comience a colocar uno que otro muro de concreto armado a fin de evitar el efecto del piso blanco, ¿no? Lo que pasa es que al presentarse el sismo, la parte que se va a mover más es la parte más flexible, ¿no? O sea, se mueven más estos, ¿no? Entonces todo se concentra en la parte más flexible. Y eso genera que digamos, se rotule los extremos de las columnas y se forme el entrepiso blanco. Sí, ese es el caso cuando hay ajustes, estacionamientos abajo, ¿no? Claro, hay estacionamientos en el primer nivel. Por eso la construcción con albañilería es muy restrictiva, ¿no? La idea es que los muros arranquen desde la cimentación hasta el último techo. Esa es la condicionante. Si hacemos esto no va a funcionar. Bien, los entrepisos blandos, ahí creo que se ve la falla de una construcción con entrepiso blando. Aquí se ha desaparecido un entrepiso, ¿no? A ver, columnas muy delgaditas y encima de ellas una estructura muy rígida. Caso por ahí. Nosotros diseñamos, como van a ver más adelante, para que suceda más o menos esto, pero no tanto así, ¿no? Sino que, digamos, el nivel de fisuración en el muro sea pequeño y quede en condición de reparable. Pero el primer entrepiso siempre se diseña para que llegue a esta condición de acá, que es la más complicada, para que el primer entrepiso se comporte como un piso plano. En esa condición se hace el diseño, ¿no? Pensando que la edificación puede llegar a ese nivel. Cuando el muro está agrietado, ¿qué es lo que ha perdido? Pierde rigidez. Y si todos los muros de ese entrepiso pierden rigidez, ese entrepiso se transforma en un entrepiso blando. Lo que va a pasar con las edificaciones de albañilería combinada es lo siguiente: el muro va a perder rigidez, pero no va a perder resistencia. La resistencia se mantiene y eso hace que la estructura se mantenga estable. Bien, entonces, como van a ver más adelante, todos los muros del primer entrepiso se diseñan en la condición de agrietados, que resultaría la situación más desfavorable, ¿no? Cómo va variando las deformaciones, y como ven, los mayores desplazamientos se presentan siempre en la parte más flexible de la estructura. Bueno, esto yo creo que ya es una cosa que se conoce, ¿no? Lo que sí, hay una propuesta, miren, esta es una propuesta que pertenece a la India, ¿no? Ellos tienen una construcción muy similar a la nuestra, ¿no? Construyen bastante con albañilería confinada y tienen también obviamente problemas sísmicos y quieren ocupar el primer piso, que es, ¿no? la madre del cordero, es decir, quieren que el primer piso sea estacionamiento, ¿no? Entonces ellos han propuesto el diseño de estos edificios y para ello consideran dos niveles de fuerza sísmica, ¿no? Para diseñar estas columnas de acá, lo diseñan considerando un valor de R igual a 1, es decir, una fuerza sísmica muy grande. Eso significa que aquí las columnas van a ser unas grandes y con una cantidad de acero muy fuerte. Así es. Y luego, a partir del segundo entrepiso hacia arriba, lo diseñan con un valor de R igual a 6. Entonces, es lo que hacen, ¿no? O sea, esa es bueno, tienen una propuesta, ¿no? Ahí hay que hacer dos diseños y después combinarlas. No. El primer piso se diseña con R igual a 1. O el entrepiso blando se diseña con R igual a 1.
¿no? Y los demás entrepisos se diseñan con R igual a 6. ¿Sí? Ah, Así se hace. Entonces, a menor valor de R, mayor fuerza sísmica, ¿no? Inversamente proporcional. Bien, entonces, ¿qué más? Creo que las columnas cortas, eso ya se conoce, columnas cortas. Hay que evitar las fallas frágiles. En el caso de la albañilería, para que el muro tenga falla dúctil, se confina la albañilería y hay que usar unidades macizas o sólidas, ¿no? Ahora con el nuevo reglamento están pidiendo que sea dual, ¿no? Para colegios. Bueno, antes era a base de muros, ahora piden que sea de dual hacia arriba, no dual o muros. Están con placas. Con placas de concreto, ¿no? A ver. Esto creo que lo podemos comentar otro lado. Y esto sí, pues, es una construcción que tiene el entrepiso blando en el segundo nivel, será, pues, ¿no? Es el primer nivel, el segundo nivel. La estructura del tercero, cuarto y quinto es muy rígida, ¿no? Y ahí se ha puesto eso que está condenado a la muerte. Entonces, cuando venga un sismo, todas las deformaciones se van a concentrar en la parte más flexible, que es este entrepiso. Esto se va a mover, que da miedo, y como no tiene capacidad de resistir tremendas deformaciones, fallan las columnas y todo esto se viene abajo. ¿Qué más? Creo que esto deja ya, ¿no? Esto tiene que ver con la parte del análisis, ¿ya? Bien. Miren, voy a mostrarles aquí a ver, ¿dónde está? Este es un libro muy bueno para aquellos que se dedican al diseño estructural. Dice diseño sísmico de edificios, Bazán y Meli. Bazán es un cajamarquino y Meli es un ingeniero mexicano muy reconocido a nivel internacional. Ambos eran docentes. Bueno, Bazán no trabaja ahora, Meli sigue siendo docente de la UNAM. Bazán ya está viviendo ahora por Estados Unidos, se ha dedicado a la parte hidráulica, no quiere saber nada de esto.